Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del culto del miércoles. Vamos a iniciar el tiempo de alabanzas con el número 71, El Dios de lo imposible. Van a aparecer en sus pantallas las letras de este himno. Anime a quienes están con usted para cantar y alabar a nuestro Señor, el Dios de lo imposible. La creación no puedo explicarla, ni los planetas en su enormidad. Contar la arena de la mar no puedo, ni las estrellas de la antigüedad. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, dudo que Él me cuidará. Su gran perdón no puedo explicarlo, ni cómo a tan vil pecador amor. No comprender la obra del Calvario, o cómo por su gracia me salvó. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, no dudo que me cuidará. No entenderán, no puedo explicarlo, ni el misterio de la redención. No puedo entender por qué mi Cristo murió y proveyó mi salvación. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo poco, no dudo que me cuidará. Amén. Oremos a nuestro Dios que hace lo imposible. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia para darte gracias por todas tus bendiciones. Agradecemos, Señor, especialmente que nos has dado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, queremos darte gracias porque podemos tener esa transmisión. Rogamos que sea de tu agrado estas alabanzas que cantamos para ti, que tu nombre sea alabado y exaltado. También, Señor, pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que de algún modo están sufriendo, ya sea por enfermedad o alguna otra necesidad en este tiempo de pandemia. Que tú, Señor, obres en la vida de cada uno. En tu gracia, Señor, concedas la salud para cada uno de ellos. Concedas también, Señor, proveernos nuestro sustento diario. Todo, Señor, conforme a tu voluntad. Que tú, Padre, nos ayudes a mantenernos enfocados en ti, entendiendo que tú estás controlando el mundo y que nada, Señor, pasa fuera de tu voluntad. Danos, Señor, la confianza que necesitamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor, hermanos. Vamos a entonar el número 315. Escucha, pobre pecador. Número 315. Cante con gozo, hermano. Anime a quienes están con usted. Número 315. Escucha,
sangre derramó y en la cruz comprendió redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Vida, vida, vida eterna, hallarás en él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en él. Amén. Hace unos días nuestro hermano Ignacio compartía acerca de este nombre de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel. Y recuerda, hermanos, Dios está con nosotros. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Número 403. Seguimos alabando a nuestro Señor. Fe, la victoria da. Va a aparecer la letra en su pantalla y acompáñenos a cantar. A los soldados del Señor es tiempo de luchar. Salid seguidos de valor, la noche ha de llegar. Espera el enemigo cruel con fuerza espiritual. La fe en Dios y en serle fiel son lo que vence el mal. Fe, la victoria da, fe, la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. Su gran amor es el perdón, la espada su verdad. Los santos ya con él en sí, invictos en piedad. Por fe vencieron aflicción, que les acompañó. La fe es todo para hoy, es nuestro ganador. Fe,
Amén. Y el último himno, hermanos, de esta tarde, número 622. Yo confiaré en Jesús. Como este está cortito, vamos a cantarlo 2 veces. Yo confiaré en Jesús. Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me fallará. Si el sol se esconde de mí, sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, es siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en el buen Jesús. Una vez más, yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me fallará. Si el sol se esconde de mí, sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, es siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en el buen Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado con el tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde espero que Dios les esté bendiciendo de muchas maneras. Vamos a dar los anuncios. Recuerden, hay una clase especial para niños. También hay un devocional para hermanas. Me parece que es en Facebook. El de las hermanas y el de niños es en YouTube. También recordar el próximo domingo, si Dios lo permite aún, el servicio va a ser aquí en la iglesia. Bueno, no es aquí en la iglesia, ustedes pueden escuchar el servicio ahí en sus casas a las 11:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde es el servicio vespertino. Les invito a estar orando unos por otros. También les invito a llamarse unos a otros. Si usted no tiene números de alguien conocido, puede preguntarme, o ahí en WhatsApp estamos. Llamarse unos a otros. Hay varios hermanos, varias familias. No son muchas, pero hay varias familias ya con pruebas muy fuertes que han estado prácticamente desarrollándose durante este tiempo de cuarentena. Pues estar animando a aquellos que están luchando, a aquellos que las situaciones se les han puesto muy complicadas,
y precisamente en este tiempo de prueba donde es difícil poder visitarles, poder estar con ellos, inclusive estar, darles un abrazo, orar con ellos de una manera más estrecha. Pues es difícil en estos tiempos, pero debemos de saber unos a otros que nos tenemos unos a otros, aunque sea a la distancia, por teléfono. Les invito a estarse llamando. Hay algunos hermanas que no tienen internet, entonces no han podido tener acceso a ningún servicio, no han podido tener acceso a ningún devocional, están lejos, aun cuando están dentro de nuestra propia ciudad. Entonces también a ellos les invito a buscarles por teléfono para que sepan que están en sus oraciones. Y pues nada más, eso nos queda. Empieza un nuevo mes, ya empieza el viernes el 1 de mayo y comenzamos un nuevo mes dirigiéndonos hacia otro mes más de cuarentena. Pues va a ser otro mes largo, 31 días más, en la cual vamos a estar nuevamente guardados. Y pues quién sabe, oramos porque termine esto después del 31 de mayo. Sin embargo, recuerden, lo principal en este tiempo de prueba no es que se vaya la prueba, es que aquellas cosas que estaban en nuestro carácter, en nuestra vida, y que estaban destruyendo nuestra vida espiritual antes de esta prueba, que esas sean las cosas que se vayan primero, que esas cosas desaparezcan, se quiten, cambiemos como individuos, como familias, como iglesia, y al terminar la prueba podamos regresar, volvernos a ver y saber que Dios nos transformó. Quisiéramos en verdad que se acabara todo esto, pero más quisiéramos que Dios transformara nuestras vidas. Y también el sábado, si Dios lo permite, aquí voy a estar de 5 de la tarde a 7 de la noche para lo que es los que puedan traer sus ofrendas aquí. El resto les invito a seguir colaborando con las necesidades de la iglesia, particularmente los misioneros, dando su ya sea transferencia, depósito o trayendo la ofrenda aquí a la iglesia. También estamos recogiendo una nueva grupo de despensas. Estamos armando nuevas despensas para nuevos hermanos que se van sumando a los que necesitan ayuda. Y pues vamos a seguir colaborando hasta que se pueda. Manténganse en casa. Recuerden que en un par de semanas ya vamos a estar en la parte más difícil de la epidemia y pues necesitamos estar resguardados y obviamente entendemos que es Dios quien nos guarda, pero tenemos que colaborar con las autoridades por solidaridad al resto de nuestros compatriotas. Y nada más eso, el domingo los servicios, estén orando. El 30 de abril la hermana Sarón tiene su cita médica y sigamos orando por cada una de las necesidades que han estado surgiendo y que las tenemos presentes en los grupos de WhatsApp. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 14. Muy buenas tardes nuevamente. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 14. El tema que vamos a estar viendo es cuando las cosas se ponen mal y peor y avanzar dará miedo. Siga. Dios quiere que lo conozcan de una manera más especial. El capítulo 14 de Éxodo relata uno de los milagros más sonados y famosos. Hasta en películas donde toman esta historia mal hecha, pero la toman, resalta mucho la idea de un mar que se abre y a los israelitas pasando. En su momento este milagro del Mar Rojo llegó hasta Canaán y los cananeos tenían miedo a los hijos de Israel. Es un milagro que siempre será recordado, pero que tiene detalles que nos enseñan aún hoy en el siglo XXI,
que tenemos un gran Dios, que tenemos un Dios que quiere que nos mantengamos firmes y que avancemos aún en medio de las peores circunstancias. En primer lugar, quiero que veamos los versículos 1 y 2 y vamos a orar. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor para con nosotros. Te pido, Señor Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tú, Señor, hables a todos, especialmente a aquellos cuyo corazón está asustado, cuyo corazón está con un ánimo triste por las circunstancias que les está tocando vivir. Que tú, Señor, hables también a ellos y les reconfortes y puedan levantarse y seguir adelante, sabiendo, Señor, que tú tienes algo especial detrás de esta prueba. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Cuida, Señor, de nuestros enfermos. Cuida, Señor, de nuestros ancianos. Protege, Señor, a nuestra congregación. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esta escena viene inmediatamente después de la escena de, históricamente viene después de lo que es la Pascua y la liberación, y cómo los egipcios daban joyas y alhajas a los israelitas, y cómo salían hacia la libertad. Y de repente Dios da la orden: dirijan a toda la congregación hacia el sur, y ya que vayan hacia el sur, den la vuelta y pónganse en línea directa para ser alcanzados por Faraón y sus fuerzas. Básicamente eso era lo que estaba pidiendo Dios. Vayan hacia el sur, den la vuelta, parezca que no saben hacia dónde van, para darles la oportunidad a los egipcios de que los alcancen. Es Dios quien dirige a Israel en ese movimiento que va a dar la idea. Israel no sabe qué está haciendo. Dice versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Parece que Dios les anuncia y le anuncia a Moisés que el Faraón se va a dar cuenta que Israel ha caído en una trampa. Parece que Dios los dirige hacia una derrota inminente. Parece que Dios está permitiendo que Faraón se dé cuenta que ellos están en una trampa. Y dice versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Es Dios el que anuncia que va a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Así que prácticamente Dios está colocando al pueblo de Israel en un punto donde van a quedar encerrados, atrapados. Y encima de eso, va a endurecer el corazón del Faraón para que lo siga. Pero noten, tiene un propósito. Va a hacer todo esto, va a hacer parecer que Israel está perdido, va a hacer que Faraón se dé cuenta que Israel está en una trampa, va a hacer que Faraón se le olvide lo que le ha pasado a su nación todos estos meses y se va a lanzar al ataque contra ellos, pero hay un propósito: que Dios se glorifique en Faraón y en todo su ejército, y que sepan los egipcios quién es Jehová. Los estaba colocando al pueblo de Israel en esa posición, no para destruir a Israel, no por error, sino porque Dios quiere
que sea glorificado y Dios quiere que sea conocido. Habrá momentos en nuestra vida en que parece que Dios es el que nos ha dirigido al desastre, en que parece que Dios es el que nos ha puesto en peligro, el que parece que Dios ha colocado todas las cosas para que el desastre llegue a nuestra vida, para que quedemos atrapados en una trampa de la vida. Pero son esos momentos los que están diseñados para que Dios muestre su gloria, para que la gente conozca quién es Dios. Son momentos especiales. Los israelitas no lo saben. Ellos no sabían en ese momento lo que Dios iba a hacer unas horas más adelante, pero nosotros sí lo podemos ver. Nosotros no sabemos qué venga adelante. Va a comenzar un mes, ya hemos pasado por un mes muy difícil y hemos visto cómo hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia han padecido aún más allá de lo que nosotros hemos padecido. Y parece como que Dios está en nuestra contra cuando notamos que la epidemia va a prolongarse, la cuarentena va a prolongarse. Gracias a Dios, ninguno de nosotros hasta este momento se ha enfermado. Pero aún así pareciera que vamos para allá. Bueno, estos momentos que estamos viviendo no son un error. No son algo que Dios haya planeado para destruirnos, matarnos, exterminarnos, lastimarnos. Es un momento preparado por Dios para mostrar su gloria, para que la gente sepa quién es Jehová. Duele, va a ser muy difícil, pero es el momento en el cual vamos a poder ver a Dios como nunca lo habíamos podido ver antes. Y va a ser un momento que va a quedar en nuestra memoria y lo vamos a recordar. El momento en que Dios mostró su gloria para darse a conocer. Cuando Dios parece dirigir a su pueblo hacia el peligro, no es por error, es para que le conozcamos más. En segundo lugar, vemos que cuando Dios parece hacer que las cosas se pongan peor, tiene un propósito también. Dice versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El corazón del rey se volvió contra los israelitas, a pesar de todo lo que le había pasado, no había aprendido la lección y el corazón del rey se volvió, el corazón del pueblo de Egipto se volvió otra vez en contra de los israelitas y se arrepintieron de haberlos dejado ir. Dios pudo haber evitado eso, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que el corazón del rey se volviera contra los israelitas, pero no lo evitó. Dejó que el rey decidiera atacar a los israelitas nuevamente. Dice versículo 6. Preparó su carro de combate, preparó sus fuerzas armadas, sus grandes capitanes. Y Dios pudo haber matado a ese ejército antes de que se reorganizara y se lanzara al ataque. Dios pudo haber eliminado a los caballos, Dios pudo haber hecho algo para que esto no pasara, pero dejó correr el avance, dejó correr la historia. Hay que recordar que en ese momento el ejército egipcio era la potencia militar del momento y como potencia tenía la capacidad de atacar. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Además de esto,
Es Dios quien endurece el corazón de Faraón para que siga al pueblo. Ya no se trata de que a lo mejor Dios pudo haber detenido al pueblo a los egipcios, pudo haber detenido al Faraón, sino que además endureció a Faraón para que persiguiera a los israelitas. Pero viene una frase pequeña en medio de todo este párrafo. Del 5 al 9 es un párrafo completo. Una frase chiquita que se puede perder entre todo el texto. Inclusive si usted ve su Biblia y ve esa frase, va a ver que se pierde entre tanta letra, pero que es vital. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Una línea. Entre tantas cosas que se dicen, entre tantas cosas que dice el faraón, entre tantas cosas que se dicen del ejército egipcio, una frase pequeña. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Sí, es cierto. El faraón se dio cuenta de su error. Los siervos se armó un gran ejército para atacar a los israelitas. Hasta Dios endureció el corazón de Faraón para que fuera contra los israelitas. Pero los israelitas traían la mano poderosa del Señor allí, porque este evento no era para la destrucción de Israel, sino para la gloria de Dios y para que la gente conociera quién es Jehová. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. El relato aumenta la cantidad del desastre. Los egipcios alcanzaron a los israelitas sin ningún obstáculo. Dios pudo haber hecho que se levantaran montañas, que los carruajes se descompusieran en el camino, que hubiera una tormenta y se llenara de lodo el desierto y que no pudieran avanzar. Pero llegaron sin obstáculo. Pero los israelitas habían salido con mano poderosa. Habrá momentos en nuestra vida en que parece que es Dios el que está planeando los problemas, en que parece que es Dios el que está planeando que nuestros problemas aumenten y que el peligro aumente. Parece que todo se torna en contra de nuestra, se vuelve abrumador. Pero no olvide una cosa: el brazo fuerte de nuestro Dios va sosteniéndonos. Puede que todo se vuelva en nuestra contra, pero nosotros vamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Habrá momentos en nuestra vida cuando no solamente el problema es grande, sino que aumenta y nos abruma, pero salimos con brazo fuerte, mano extendida, y es la mano de nuestro Dios. No lo olvide. Dios hace cosas con propósito, para su gloria y para que la gente conozca más quién es Jehová. Cuando todo parece perdido, en tercer lugar, Dios manda que se marche hacia el frente. Dice versículo 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Los israelitas reaccionaron primero con temor, empezaron a clamar al Dios del pacto, les dio miedo, y es natural. Uno diría, pero es que debieron haber creído después de haber visto las plagas, después de haber visto la última plaga en especial. Pero el temor es natural en la carne. Y los israelitas reaccionaron con temor y clamaron al Dios del pacto. Dice versículo 11 y 12, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado en Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto?
Enseguida pasaron del temor a la queja. Preferían morir a ser libres. Preferían servir al mundo, a las incomodidades del peregrinaje. Preferían morir que tener al Dios vivo. Esa fue su reacción. Dice, si ustedes se fijan, no les cayó un rayo. No dijo Dios, esto me están haciendo a mí después de que los liberé, ahora los mato. No. Noten las palabras en primer lugar de Moisés, ahí en versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En primer lugar vienen palabras de aliento que animan a no temer, a estar firmes, a ver la victoria que Dios hará con ellos, a ver cómo no son ellos, es Dios que pelea por ellos. Palabras de aliento de Moisés. Pero vienen las acciones de Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La orden de Dios es, marchen hacia el mar, porque se va a abrir. Y lo más interesante de todo este discurso está en esa frasecita, pasarán en seco. Ahorita lo vamos a ver que se repite varias veces en el texto. Dios entra en acción y manda que marchen hacia el mar. No es que Dios entró en acción y que dijera, miren, voltean hacia atrás y observen cómo cae fuego del cielo y consume a los soldados egipcios. ¿Lo podía hacer Dios? Sí lo podía hacer. No les dice, miren, observen hacia atrás y vean cómo cae, cómo ellos dejan de ser porque llega un ángel y los mata. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. La orden es, marchen hacia el mar. Levántense y vayan hacia el mar, porque van a pasar por él en seco. Dice versículos 17 al 18. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Note que no les dice, y yo haré que ellos, al ver que ustedes entran en el mar, ahí se queden mirando y se vayan y ya no los vean. No, les dice, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los siga, para que vaya tras ustedes y entre con ustedes al mismo lugar por el cual ustedes van a pasar. Pero note que lo hace con propósito, para que Dios sea glorificado y la gente conozca quién es Jehová. Hay momentos en nuestra vida que no solamente todo parece perdido, que nos da miedo. En verdad da miedo las circunstancias que vivimos, no sabemos cuántos nos vamos a enfermar, cuándo nos vamos a enfermar. Incluso no sabemos si esta es el tiempo para ir con el Señor. Nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo perder nuestro empleo o que parta un familiar. Nos va a dar miedo. Y quizás empecemos a quejarnos, a decir, estoy decepcionado de que Dios no me ha protegido hasta este momento, de que las cosas no se han arreglado, de que la pandemia no ha terminado, de que no solamente la pandemia no ha terminado, sino que parece que nos va a seguir.
nos va a dar miedo. Y quizás alguno se pregunte o alguno piense, hubiera estado mejor sin Cristo. Espero que no haya alguien entre nosotros así. Pero aunque el problema no se quite, Dios nos manda a seguir adelante. Dios nos manda a seguir hacia el frente. Y nos recuerda que va a hacer por nosotros lo que sea necesario. Y aunque no lo veamos, Él va a hacer lo que sea necesario por nosotros. Pero la meta es que Dios sea glorificado y la gente conozca quién es Jehová. No nos va a rescatar nada más porque somos simpáticos y agradables. No va a abrir nuestro mar que tenemos enfrente para que pasemos en seco, nada más para que nosotros no tengamos la incomodidad del problema, la incomodidad o el temor de la situación que vivimos. No, si Él va a hacer algo por nosotros es para que Él se lleve la gloria, para que la gente conozca quién es Jehová, incluyéndonos nosotros. Ha llegado el momento, hermanos, de conocer en la práctica quién es Dios. Sabemos en la palabra de Dios la teoría, y algunos vamos a tener que corregir nuestra teoría, porque por primera vez vamos a darnos cuenta que leímos mal. Y vamos a poder conocer lo que la Biblia realmente enseña. Por eso le invito a leer la Biblia. Y a pasar el mar. Hemos visto que a veces las cosas parecen planeadas por Dios para colocarnos en peligro. Parece que hasta aumenta el problema para que nuestro temor llegue. Sin embargo, Dios nos manda marchar hacia el frente, porque va a hacer algo para su gloria y para que la gente conozca quién es Dios. Dice versículo 19 y 20, es otro párrafo chiquito dentro de este capítulo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El ángel de Dios y la columna de nube que iban adelante de ellos se apartaron de ellos. El hecho de, imagínense, de repente se va la nube, de repente desaparece de su vista de enfrente o de arriba, pero se pusieron a sus espaldas. Y Dios comenzó a actuar. No mató a los egipcios. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No mató a los egipcios, pero puso un límite. Él mismo, Dios mismo, se puso como límite. La nube, la gloria de Dios que antes cubría a la nación, ahora estaba atrás y los egipcios no podían alcanzarlos. No, ya es una nube. Los que hemos ido a lugares donde hay niebla, pues vemos la nube y corremos a través de la nube y sabemos que la nube no es un muro. Pero aquí sí, se transformó en un muro. Se transformó en algo que impedía que los egipcios se acercaran a los israelitas. No mató a los egipcios, pero sí puso un límite. Habrá momentos en nuestra vida en que parece que Dios se aparta de nosotros, pero no se ha ido. Simplemente se ha puesto como límite entre el mal que nos asedia y nosotros. El que tiene fe verá la luz de su presencia, pero el que no cree seguirá yendo en tinieblas y no podrá ver a este gran Dios protegiéndole. Hermanos, parece que Dios se ha apartado de nosotros en estos tiempos difíciles. Parece, pero no. Está de muro. Está de nube atrás de nosotros.
Ahí viene atrás el problema, ahí viene atrás el miedo, ahí viene atrás muchas cosas, pero Él se ha puesto como muro entre lo que nos asedia y nosotros. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro escudo. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque no se haya ido la pandemia y aunque no se haya ido el problema económico y las tantas amenazas que afectan nuestra vida, hermano, Dios está como muro. Dios nos está protegiendo. No lo vemos, pero debemos saber que es así. Cuando todo parece que ha llegado a su fin, Dios pone límites a lo que nos amenaza. Dios parece que nos ha colocado en una situación difícil y parece que esa situación no se va a componer y encima nos manda que marchemos adelante, que sigamos al frente. Pero todo esto lo ha hecho para la gloria de Él, para que conozcamos quién es Dios. Porque hemos salido con brazo fuerte. Y se ha puesto Él mismo como muro alrededor de nosotros. Y cuando parece que todo ha llegado a su fin, entonces viene el Dios que hace los imposibles. Dice versículo 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Ya notaron que vuelve a aparecer esa frase? En seco. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Debió haber sido impresionante. De repente simplemente el mar se abre. El mar se abre y se crea un muro a su derecha, un muro a su izquierda, y ellos pueden pasar en medio, en seco. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, y el problema no se les fue porque allá van los egipcios adentro y también pueden ver el muro de agua a su derecha, a su izquierda y pasar por en medio en seco. Versículo 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, solo entonces, cuando los egipcios ya estaban bien metidos en el mismo camino que los israelitas habían pasado, solo entonces, en ese momento, Dios acabó el problema. Trastornó el campamento de los egipcios. Sus carros, sus rueditas se cayeron. Sus caballos ya no pudieron avanzar más. Y solo entonces se dieron cuenta que Dios peleaba por Israel. Nunca dejó de pelear por ellos. Sí, los llevó a un punto donde los israelitas estaban a su alcance, pero los israelitas no iban solos. Habían salido con brazo fuerte. Tenían al Dios de los milagros que les abrió el mar y peleaba por ellos. Versículo 26 y al 28. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, pero solo hasta la mañana. Fueron horas de persecución, fueron horas
de miedo. Fueron horas de asombro estar pasando entre los muros de mar. Y solo entonces el mar se volvió sobre los egipcios con toda su fuerza. Quedaron derribados, cubiertos, y no quedó de ellos ni uno. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Pero ya notaron nuevamente que aparece la frase en seco. Si aparece tantas veces es porque Dios quiere que aprendamos algo. El mar se abrió y la gente después pudo haber dicho fue un tsunami. Vino un tsunami y se abrió el mar. Vino algún sismo y se abrió el mar. De hecho hay una teoría que salió en Canal 11 alguna vez, que esa era la idea de por qué se abrió el mar. Pero lo que no podrían explicar es que el fondo del mar estaba seco. No estaba lodoso, donde los carros, las ovejas, los animalitos que traían los israelitas se hubieran atorado, donde los mismos israelitas les hubiera costado mucho trabajo avanzar por lo lodoso, estaba seco. Para que entendieran, no fue casualidad, no fue un fenómeno natural, fue Dios. Va a haber un momento, no antes, no después, en el momento exacto de Dios, Él va a actuar. Lo hemos notado, nos han anunciado 19 de abril, 30 de abril, 31 de mayo, quizás 25 de junio, y por ahí están algunos que iba a regresar en diciembre o va a regresar en noviembre. Sí, ellos no tienen el tiempo. Dios tiene su tiempo. No va a ser antes, no va a ser después, sino en el momento exacto que Él considere, este es el momento, en ese momento el problema se terminará, la prueba habrá concluido. Y cuando esto pase vamos a poder saber, no fue la estadística, no fue ni siquiera la sana distancia, que hay que seguir, pero no fue ni eso. No fue ni siquiera la vacuna, que esperemos que la encuentren. Vamos a poder saber, fue Dios. No nos va a quedar duda. Dios terminará la prueba para nosotros, individualmente, como familia, como iglesia, en el momento exacto. Y no va a quedar ni rastro. Pero sabremos, fue Dios. Ni nuestro esfuerzo, ni un error, ni un avance. Fue Dios. Y entonces se habrá cumplido el propósito de Dios. Note versículos 30 y 31. El 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Después de tantas horas de angustia, temor e incluso asombro, pudieron contemplar a sus enemigos muertos. Pero lo más grande es que pudieron ver en la práctica la fidelidad y el poder de Dios. Solo entonces reconocieron el carácter de Dios y creyeron. Y ese es el propósito de la prueba. Para algunos la prueba está siendo más reconozcamos el carácter de Dios y ahora sí le creamos. No nada más para salvación. Si hay alguien entre los que nos escuchan que no ha creído en Cristo como su suficiente Salvador, este es el tiempo de
creerle, para todos los que ya le hemos creído. Nos ha colocado frente a nuestro mar, un mar impasable con el enemigo atrás, y lo va a abrir y vamos a pasar en seco. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él y que le conozcamos de una manera que no la habíamos conocido hasta este momento. ¿Cuál es su mar rojo hoy? Marcha por delante, sosteniendo su fuerte de Dios. Podrá notar a Dios actuar, y al final de esta prueba sabrá una cosa más de Dios que no conocía antes de esto, y podrá saber, valió la pena. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te doy gracias, Señor, por tu bondad y tu amor para con nosotros. Miramos hacia atrás y estamos viendo ya un montón de cosas regadas por el camino. Hay personas que ya se nos han que ya viviendo, y miramos hacia el frente y vemos que todavía nos queda por lo menos un mes de epidemia. Vemos hacia el frente y vemos que todavía nos queda lo peor de la epidemia. Vemos hacia el frente y nos de que hemos salido con brazo extendido y seguimos contando con tu brazo extendido para avanzar, con la confianza de que tú harás todo lo necesario para protegernos, pero también harás todo lo necesario para que finalmente reconozcamos quién eres tú y te demos la gloria. Y aun si eso significa mojarnos en nuestro mar, aun si eso significa perder cosas durante nuestra travesía a cruzar el mar de la dificultad, de la prueba, aun si eso nos causara dolor, tú tienes un gran propósito, que finalmente te reconozcamos como quien eres en verdad, nuestro Dios. Si vivíamos nuestras vidas cómodas, terminado esto, empiece ya un verdadero peregrinaje a casa, reconociéndote paso a paso, camino en nuestro camino, día con día. El Dios que abrió nuestro mar es el mismo Dios que nos va a acompañar hasta que estemos en casa. Bendice, Señor, a mis hermanos, los que están pasando por una prueba muy intensa en estos días. Alivia sus corazones, sosténles con tu brazo fuerte y que caminen hacia adelante sabiendo que tú vas a hacer algo en cualquier momento. Para todo el resto que miramos hacia el frente y sabemos que vamos hacia pruebas más difíciles, prepáranos, Señor, que podamos ir confiando en que tú vas a hacer todo lo necesario para que al final de cuentas te demos la gloria y la honra y te conozcamos más. Cuida de nuestros hermanos, especialmente el grupo vulnerable, cuida de nuestros hermanos ancianos, cuida de nuestros enfermos, cuida, Señor, de Isaac y Patty, su familia, que está atravesando por una crisis enorme. Haz algo con ellos. Sosténles con tu brazo fuerte. Dales ánimo. Que no teman, porque tú peleas por ellos. Bendice, Señor, también a cada joven, a cada señorita, a los niños, a todos nosotros, a algún hermano, a alguna hermana que está haciendo aquellas cosas que no se deben de hacer por tentarte nada más.
Señor, ayúdales a recapacitar y tenles misericordia. Y a todos nosotros, Señor, transfórmanos. Nuestro mayor problema no es la pandemia, es nuestro corazón duro, es nuestro corazón necio. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Haznos depender de ti. Y aunque es una petición que sabemos que implica muchas cosas y implica cosas que nos pueden dar miedo, ayúdanos a depender de ti. Y que al final de esta prueba salgamos diferentes. Te demos la gloria y la honra. Reaccionemos a tu carácter y te creamos en todo. Y vivamos así. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas. Bendíceles grandemente y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo en los siguientes estudios. Hasta luego.